Nos da mucho gusto también que en esta plática se encuentre la abogada Marisol Méndez de la Fundación para la Justicia, que están acompañando pues a estas familias en todo su transitar, que no es poca cosa, que ya llevan años exigiendo justicia para sus familiares. Y nos gustaría, abogada, pues justamente que nos comente en qué momento estamos, porque el Estado mexicano ya había sido pues convenido por por el propio Comité contra la Desaparición Forzada a formar por lo menos una estadística, pero también para investigar estos crímenes que no pueden ser considerados sino como crímenes de lesa humanidad, abogada. Sí, anteriormente, en 2015 y 2018, el Comité contra las Desapariciones Forzadas ya había emitido recomendaciones a México justamente para tener una cifra real de personas migrantes desaparecidas, y desafortunadamente eso todavía no existe. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas reporta alrededor de 32 personas migrantes desaparecidas, lo cual es una cifra irreal, que no coincide con cifras de organizaciones no gubernamentales como el equipo argentino de antropología forense, y es una cifra, pues, es un subregistro, no existe a pesar de las recomendaciones, así como otras recomendaciones que se han hecho y que no se han cumplido en su totalidad. Por ejemplo, la investigación y la sanción de ese tipo de crímenes atroces contra personas migrantes no se ha dado, y más aún lo que vemos es pues un contexto de impunidad de las masacres que han ocurrido desde 2010, y este año la masacre de Camargo en Tamaulipas, donde se hallaron 19 personas calcinadas, nos demuestra el efecto de la impunidad, porque la impunidad es un mensaje para la sociedad y para los perpetradores de que pueden seguir cometiendo ese tipo de delitos sin que haya ninguna consecuencia, sin que haya ninguna sanción. Y es que las investigaciones no han avanzado en cada uno de los casos, y tampoco se conoce realmente el contexto en el que se cometen estos crímenes. No hay identificación de responsables del crimen organizado ni de las autoridades que intervienen. Entonces lo que sucede es que estas situaciones se siguen cometiendo porque no hay un conocimiento del contexto, y no hay una política de prevención que establezca garantías de no repetición para que estos hechos no vuelvan a suceder. Entonces esta masacre de este año de Camargo pues nos da una alarma muy, muy fuerte de que realmente no hay avances, y también no sabemos qué tanto compromiso hay por parte de la Fiscalía General de la República de poder resolver este tipo de delitos, porque es una institución de las más grandes en México y debería tener un equipo calificado, un equipo técnico que pueda realizar análisis de contexto, que pueda determinar los modus operandi, que pueda poder tener resultados reales en las investigaciones y que haya sanciones, como mencionaban Liz y Baudilio. Sin embargo, no lo vemos, y más bien vemos que esto se sigue cometiendo, que las políticas migratorias además están endureciendo también, que se están apoyando las políticas migratorias que interpone Estados Unidos, son apoyadas también por el gobierno mexicano, y que eso genera un mayor riesgos para las personas que se encuentran en el tránsito migratorio. En sí, ya en las zonas fronterizas las personas se encuentran expuestas a delitos por parte del crimen organizado, desapariciones, extorsiones, ejecuciones, y estas nuevas políticas que hacen que las personas permanezcan más tiempo en las fronteras o que sean deportadas automáticamente sin un procedimiento de asilo, pues incrementa el riesgo y la vulnerabilidad en la que ya se encuentran de por sí las personas migrantes, donde hay niñas, hay mujeres, hay jóvenes, y que se encuentran en múltiples situaciones de vulnerabilidad. Entonces realmente vemos que la problemática sigue existiendo, no hay una disminución, y pues hay muchos retos y desafíos por parte del gobierno mexicano para prevenir, para investigar y para sancionar estas graves violaciones contra personas migrantes. Sí, abogada Marisol Méndez, le saluda a Erika Ramírez. Justo en este encuentro con el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, es justo para llevar a cabo estas gestiones, que si nos pudieran comentar en este organismo internacional, pues cómo serían las aportaciones y qué van a hacer pues para llegarse al Estado mexicano. Y bueno, en este sentido de que comenta de este registro, las autoridades mexicanas que han respondido al respecto.
El Comité contra las Desapariciones Forzadas está todavía realizando la visita en México. Visitará 12 estados y se reunirán con organizaciones de la sociedad civil, comités de familias y con autoridades. Al término de la visita harán un comunicado de prensa y en marzo o abril del siguiente año van a emitir públicamente su informe resultado de las visitas, donde van a emitir una serie de recomendaciones al Estado mexicano, y nosotros esperamos que el Estado mexicano acepte las recomendaciones y las cumpla, porque ya anteriormente en otros gobiernos pues se ha desconocido la situación, se han rechazado las recomendaciones. Entonces lo que sigue es pues que el gobierno mexicano acepte las recomendaciones que emita el comité y que trabaje en la implementación de estas recomendaciones con un plan pues que tenga también temporalidades, que pueda decir en cierto tiempo y que pueda ir midiendo el avance del cumplimiento de sus recomendaciones. Este registro que mandata Naciones Unidas, el registro de personas migrantes desaparecidas, es una recomendación inicial, pero hay muchas otras necesidades. Nosotros hemos también detectado en el acompañamiento a las familias que es necesario fortalecer el mecanismo de apoyo exterior mexicano, que este mecanismo depende de la Fiscalía General de la República y opera a través también de los consulados y embajadas de México en el extranjero. Este mecanismo es muy importante porque es una puerta de acceso a la verdad y a la justicia para las familias en Centroamérica. Es que ellas, para que no tengan que venir a México, acuden a los consulados mexicanos a tocar la puerta, a reportar una desaparición, a denunciar un delito, y los consulados son los que echan a andar esta maquinaria, pero para que esto sea eficaz necesitan coordinarse con las fiscalías, con la Fiscalía General de la República, con la Comisión Nacional de Búsqueda, con las comisiones de búsqueda, y tienen que implementar todo un mecanismo regional. Esta es otra recomendación del comité, que se implemente un mecanismo transnacional de búsqueda e investigación, donde todas las autoridades de los países de la región cooperen en la búsqueda, en la investigación y también en la atención y la reparación del daño, porque las víctimas hasta hoy no han tenido medidas de asistencia ni reparación, y recientemente en estos últimos 2 meses han fallecido 2 madres centroamericanas en espera de verdad y justicia, y pues esta nunca llegó. Entonces esto es muy preocupante. En esta parte toca a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas también colaborar para que se flexibilicen sus procedimientos y las familias en Centroamérica que también son víctimas pueden acceder a todos sus derechos como lo establece la Ley General de Víctimas. Entonces es un desafío muy grande que involucra a muchas instituciones y autoridades mexicanas para poder atender las necesidades de las víctimas de Centroamérica, pues que son víctimas porque sus familiares fueron víctimas aquí en el territorio mexicano de graves violaciones como desaparición, masacres o extorsiones, y pues las familias allá están esperando una respuesta eficiente por parte de la Cancillería, de la Fiscalía, de la Comisión de Atención a Víctimas, pues para poder encontrar verdad y justicia en estos graves hechos. Abogada, ¿cómo se explica justamente que a pesar de que tenemos esta crisis humanitaria desde hace tiempo, ¿no? En el caso de las 2 víctimas familiares de don Baudilio y de doña Alicy, pues precisamente ya llevan 10 años, ¿no? ¿Cómo se explica que México, a pesar de que se está viviendo pues toda esta crisis humanitaria con las personas en situación migratoria irregular o ilegal o como se le quiera llamar, que no tienen documentación para su tránsito por México, no se atienda el problema, o sea, no se tenga una idea de cuántos migrantes se encuentran en situación de desaparecidos en territorio mexicano, cuántos de ellos fueron víctimas de homicidio, cuántos de ellos sufrieron algún tipo de violación a sus derechos humanos, cuántos de ellos son víctimas de la delincuencia en muchas de sus formas, ¿no? Incluida la trata de personas con fines de explotación sexual o laboral. ¿Cómo se explica que México no haga nada a pesar de que esto lleva, pues sí, más de una década ocurriendo? Desafortunadamente, las personas migrantes en situación irregular no son una prioridad para los gobiernos, y creemos que, empezando por la Fiscalía, o sea, la Fiscalía tendría que tener un resultado en las investigaciones. Creemos que las razones son por cuestiones estructurales. No hay un área específica
con recursos humanos y materiales dedicados a la investigación de estos graves crímenes. Nosotros sugerimos que se conforme una comisión especial de investigación con apoyo de especialistas externos, nacionales o internacionales, pero especialistas técnicos que tengan un enfoque de investigación de macrocriminalidad. Lo que sucede ahora es que la Fiscalía investiga casos aislados e investiga figuras aisladas también. Por ejemplo, investiga homicidio en lugar de investigar una masacre o investigar el fenómeno en su totalidad. Se fragmentan las investigaciones por diferentes áreas, no se mira no se analiza el contexto en el cual se realizan estos crímenes, no se analiza las redes de macrocriminalidad que se benefician de la trata de personas, que justamente son negocios pues multimillonarios, en donde evidentemente hay autoridades involucradas. Por ejemplo, en la masacre de Camargo se detectó que había autoridades del Instituto Nacional de Migración que conocían de los hechos. Entonces creemos también que hay redes de corrupción, por lo que es necesario que sean áreas especializadas de la Fiscalía que se dediquen a investigar este tipo de crímenes, que puedan identificar el fenómeno y que tengan como finalidad desestructurar estas bandas criminales, no nada más resolver el caso a caso, sino poder identificar el fenómeno y desarticular estos grupos organizados donde hay autoridades involucradas. Y creemos que esto también es una de las razones por las que no se avanza en la investigación de estos casos. Es necesario que haya investigaciones, pero con participación de expertos independientes, porque en la medida que hay expertos independientes, se garantiza pues que la investigación pueda ir avanzando y que no haya protección de autoridades ni que haya intereses detrás de estas investigaciones. Entonces creemos que es importante esto y pues que haya un compromiso real también del gobierno, porque ciertamente las personas migrantes se encuentran en un segundo plano. Hubo un momento en el que la anterior directora de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas dijo que las personas migrantes no eran prioridad, que la prioridad eran las personas mexicanas. Entonces, desde esa parte de falta de sensibilización de los servidores públicos, falta de compromiso, falta de voluntad política, pues es que se mantiene esta situación. Y es muy desafortunado porque las personas migrantes, pues las personas mexicanas también somos migrantes, somos un país que migra hacia Estados Unidos, entonces deberíamos de tener pues la sensibilidad para atender a las familias que migran también hacia México, que transitan por el país y defenderlas también de la misma forma en que se defiende a los mexicanos en Estados Unidos. Abogada, justo el secretario de Relaciones Exteriores ha dado cuenta de que han encontrado también camiones con personas que pues trataban de llegar a Estados Unidos en este fenómeno migratorio que se está dando en México, y hoy justo la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, nos daba cuenta de que cada vez están asegurando a más personas migrantes. ¿Esto contiene o protege de alguna manera de la delincuencia organizada a estas personas? La política migratoria mexicana debería tener un principio humanitario. Lo que sucede es que el Instituto Nacional de Migración hace detenciones, estos aseguramientos o rescates que le llaman ellos, de las personas migrantes, pero que las detienen, las mantienen en detención, en estaciones migratorias, detenciones ilegales que no son reconocidas como tales y son deportadas. No se analiza si estas personas tienen necesidades de protección internacional, si son solicitantes de asilo, si hay algún riesgo al momento de que las deporten para volver a su país de origen. Muchas de las personas sufren contextos de violencia donde son amenazadas y salen de sus países para pues salvarse de ese contexto. En México no hay una visión humanitaria. Lo que se hace simplemente es tratar de frenar la migración y deportarlos a sus países de origen sin revisar si las personas son acreedoras de asilo en el país. Entonces debe haber un cambio de la política migratoria mexicana y también atender las recomendaciones que emite la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos ha emitido N cantidad de recomendaciones al Estado mexicano para poder combatir estas violaciones contra personas migrantes, las desapariciones y las ejecuciones, y las recomendaciones no son atendidas.
Entonces, no nada más son recomendaciones de organismos internacionales, sino la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos. Recientemente, este mes, emitió una recomendación, igual por personas que fueron secuestradas en un autobús, y pues, sin embargo, las autoridades mexicanas no atienden esas recomendaciones. Entonces, creo que hay líneas de política pública que deben empezarse a ejecutar, sin embargo, no se está haciendo. Entonces, nosotros exhortamos al gobierno mexicano a que se articule para poder atender estas recomendaciones que ya existen, porque no es que no se sepa qué hacer, hay recomendaciones que dicen por dónde. Entonces, lo que hace falta pues es que se implementen y que haya una vigilancia y una supervisión para que esto se esté cumpliendo. O sea, sí creemos que es necesario también que a través de la Secretaría de Gobernación haya una vigilancia permanente hacia la Fiscalía, hacia el Instituto Nacional de Migración, hacia estas autoridades que están encargadas de atender a las víctimas migrantes, para ir frenando estos fenómenos que se siguen dando y que este año lo vimos con la masacre de Camargo.